Amén, amados matrimonios. Con gran alegría estoy aquí nuevamente después de muchos años. Y hay una alegría grande de verlos, hermanos, hermanas, matrimonios. Nuestro encargo para los matrimonios esta noche es una palabra bastante madura. Es una palabra de madurez. Porque nosotros sabemos que nosotros estamos viviendo los tiempos finales. Y existe una razón para nuestra vida, para nuestro matrimonio. Existe una razón para nuestra vida familiar. En Génesis 1:26, cuando Dios habla de su deseo de crear al hombre, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga el dominio sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. Podemos ver que en el corazón de Dios, al crear al hombre, había 3 puntos: imagen, semejanza y dominio, señorío. Lo que Dios espera del hombre es que el hombre tenga su imagen y su semejanza en primer lugar. Tener su imagen significa parecerse a Dios interiormente. Tener la semejanza de Dios es parecerse a Dios exteriormente, en su actitud, en su expresión, en su modo de actuar. Y aquí habla también de tener señorío. Cuando tenemos la imagen y la semejanza de Dios, nosotros tenemos dominio. Eso quiere decir, la realidad del reino de Dios, la realidad de Dios se expresa en nuestro ser, en nuestra vida. Ahora en el versículo 27 se muestra algo importante. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso muestra de que cuando Dios creó al hombre, Él creó al hombre de una manera muy especial. Hombre y mujer. Eso quiere decir que los dos juntos forman un todo. Hombre y mujer son diferentes, mas se complementan. Los dos son importantes para Dios. Y ahí tenemos el versículo 28, que comienza con la siguiente frase. Y los bendijo Dios. Aquí, nosotros tenemos el primer registro en la Biblia de que dice, en las primeras palabras se registra aquí, de que Dios dirigió al hombre. Las primeras palabras que dirigió Dios al hombre fueron una bendición para el matrimonio. Eso significa que Dios desea bendecir a cada matrimonio. Nuestra porción es bendición. Nunca podemos olvidar eso. Eso está en el corazón de Dios. Y aquí dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí habla sobre la multiplicación, sobre llenar la tierra y sojuzgarla. Eso es lo que Dios quiere por medio del hombre. Quiere traer su reino a esta tierra. Esa semilla que tenemos en el libro de Génesis. Mas en esta noche vamos a compartir una porción de 1 Pedro, capítulo 4. Las epístolas de Pedro son importantes porque son una palabra dada por Pedro en su madurez. Una palabra que muestra la realidad
del vivir de los hijos de Dios y las dificultades que pasamos, las situaciones difíciles, más lo que es más importante, muestra cómo Dios nos guía y dirige en todas esas situaciones. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente, en la versión revisada y actualizada. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esto aquí es lo que está en la versión revisada y actualizada. Esta parte, la primera frase, y ahí. La versión King James actualizada dice así, en el pasado, ya desperdiciaste tiempo habiendo tolerado, haciendo lo que agrada a los gentiles. Aquí Pedro menciona, él cuestiona la manera de nosotros vivir. Existe una manera de vivir que es según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Y existe una manera de vivir según la manera de los hombres, según las tradiciones. Nosotros podemos ver aún, Primera Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, una afirmación muy importante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí nos muestra de que Cristo murió en la cruz, no solo para salvar, liberarnos de nuestros pecados, no solamente murió en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. Aquí dice algo muy importante. La razón del haber muerto en la cruz es que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros padres. Eso quiere decir que Cristo murió para rescatarnos de una manera vana de vivir, una vida sin propósito, una vida sin fin, dentro de la voluntad de Dios, y que no conduce a nada real hacia la eternidad. Si Cristo murió para rescatarnos de eso, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Como matrimonio, ¿estamos viviendo según nuestras costumbres o estamos viviendo según la palabra de Dios? Y si estamos viviendo según nuestras costumbres, solo vamos a percibir muchas discusiones. ¿Por qué? Porque el marido viene de una familia y la esposa de otra. Cada familia tiene sus costumbres y su manera de vivir. ¿Son pocos los matrimonios que ayudé? No, ¿por qué? Porque habían muchas discusiones. Porque siempre el esposo o la esposa decía, no, mi familia es mejor. No, mi familia es mejor. No es del esposo o de la esposa, es de Dios. Eso es lo que necesitamos ver. Entonces Pedro dice, ya basta el tiempo. Pedro tenía una conciencia. Él ya iba a partir. Y podemos ver eso en 2 Pedro. Él sabía que el Señor estaba preparando a su pueblo para su regreso. Y entonces Pedro da una palabra de alerta, una palabra de madurez para los matrimonios, para la iglesia, y esto lo estamos aplicando a los matrimonios hoy.
baste ya el tiempo de haber vivido según lo que agrada a los gentiles. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. La primera parte dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Si tenemos esa percepción de que el fin de todas las cosas está cerca, tenemos que ir delante del Señor y ver la situación en la manera en la cual estamos viviendo. ¿Estamos preparándonos para su regreso o no? El regreso del Señor es un hecho. ¿Quién cree en el regreso del Señor aquí? ¿Todos? Es algo que se cree y hay que creer. Mas hay que vivir esa realidad. Yo puedo creer, mas yo puedo vivir. Como matrimonio podemos vivir de una manera que no es la manera en la cual alguien espera el regreso del Señor. Vivimos como matrimonio de una manera en la cual estamos esperando el regreso del Señor. Un matrimonio que está muy cerca, el fin de todas las cosas. ¿Cuántas discusiones fueron necesarias por cosas vanas, fútiles, sin sentido? Preocupación con tantas cosas de esta tierra y ninguna preocupación por las cosas eternas. Preocupados con el futuro en esta tierra, mas en cuanto a nuestro futuro en la eternidad. Una vez estaba teniendo comunión con matrimonios que habían migrado a Europa. Y yo oí el testimonio de ellos, lo vi. Ellos decían, estamos muy ocupados. Aquí en Europa tenemos que trabajar mucho, mucho, para poder sobrevivir. Y yo les pregunté, ¿para qué fueron a Europa? Y ellos dijeron, para tener un buen futuro para nosotros y para nuestros hijos. Yo les dije a ellos, ¿ese futuro es de cuántos años? Ustedes están luchando por un futuro de cuántos años. ¿Cuántos años tienen? 40. Ya, digamos que vas a vivir hasta los 80. Buscas un futuro de 40 años. Mas están luchando por el futuro de sus hijos. Ellos tienen 10, 15 años, van a vivir hasta los 80. Hay 60, 70 años de aquí a frente. Y yo les pregunté, ¿y ustedes están luchando por 60, 70 años? ¿Mas qué están haciendo ustedes por llevar a su familia a reinar por 1000 años? Están cambiando 65 años por 1000 años. Y la manera de vivir que tienen. Y ahí esos matrimonios despertaron. ¿Por qué? Porque vivían como si el Señor no fuese a regresar. Vivían para un futuro de la tierra, algo temporal. Y no se preocupaban con las cosas eternas. ¿Cuál es el valor de las cosas eternas para nosotros en nuestra casa, para nosotros como matrimonios, como padres? Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Versión King James actualizada dice, está muy próximo el fin de todas las cosas. Por tanto, tengan buen senso y vigilad en oración. Si el fin está próximo, necesitamos tener buen senso, tener criterio. Y necesitamos y vigilar en oración. Aquí habla respecto a un mover. Y nosotros como matrimonios necesitamos seguir esta dirección del Señor.
que es tener buen senso y vigilar, ser sobrios y velar en oración. Pedro estaba convencido de que el fin estaba cerca. Y cuando Él nos habla, ¿cuál es la convicción? Vemos los versículos que siguen. El intuito de Pedro no es pedir para que seamos ahí ermitaños, entremos en una caverna, nos alejemos, no, sino que podamos aprovechar el tiempo que nos resta para cumplir la misión que Dios nos dio. Entonces, estamos teniendo una comunión con los matrimonios. Estamos hablando de cumplir nuestra misión como matrimonios. El esposo puede tener una misión, la esposa puede tener una misión, mas existe una misión que es para el matrimonio. Y la gran pregunta es, ¿nosotros como matrimonios estamos o no cumpliendo nuestra misión? ¿O nuestra misión está siendo cumplida solamente como personas, como individuos, como esposo, como esposa, y no como matrimonio? En esta noche, nuestro encargo es despertarlos en ese aspecto, que todos los matrimonios puedan cumplir su misión. Y ahí, al ver que el final de todas las cosas está próximo, tenemos que pensar, ¿vale la pena vivir de la manera en la cual estamos viviendo? Apostando todo por las cosas que un día van a pasar, cosas que un día no vamos a llevar. Existe un dicho que dice, de este mundo nada se lleva. Y esa es media verdad. ¿Por qué? Las cosas materiales, nosotros realmente no llevaremos nada. Más de las cosas espirituales, nosotros vamos a llevar. Entonces, ¿vale o no vale la pena gastar tiempo en las cosas que no vamos a llevar? ¿O vale más la pena, entonces, gastar tiempo en las cosas que nosotros vamos a llevar? Infundir en nuestros hijos las cosas que un día ellos van a llevar. Entonces, todo eso está ligado a nuestro vivir. Por eso necesitamos ser criteriosos, sobrios y vigilantes en nuestras oraciones. Necesitamos ser sobrios en nuestras oraciones. Conciencia, tener conciencia del tiempo en que estamos viviendo. Orar de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y ser sobrios para vigilar. Entonces, como matrimonios, orar. Y como matrimonios, vigilar. Alertar, recordar al otro de que el Señor está regresando. Y ahí nosotros vamos a entrar ahora a una parte práctica para cumplir nuestra misión en esta tierra. Nuestra misión es con personas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, estamos viviendo estos tiempos finales. Por encima de todo, necesitamos tener un amor intenso. Observen. Amor intenso. Amor ferviente entre nosotros, unos por los otros. ¿Y eso inicia dónde? Inicia en el matrimonio. ¿Correcto? Un amor intenso entre los cónyuges. Y a partir de eso, el matrimonio tiene un amor ferviente para con las demás personas.
Y aquí dice, algo muy práctico. El amor cubre multitud de pecados. Si estamos viviendo estos tiempos finales, el matrimonio debe amarse intensamente, fervientemente. No es quedarse mirando a pequeños detalles por los cuales discutir. Discutir y mirar errores pequeños, problemas pequeños. Y no son pocos matrimonios que discuten por cosas sin sentido, todo el día. Cosas que no están ligadas a la vida eterna. Cosas que van a pasar. Discuten por el color de pintura de una pared. El color de la pared, ¿qué color debe tener? Discusiones feas, al punto de casi separarse. Yo no estoy mintiendo. Discutir por el color de una pared. Va a influenciar tanto el color de una pared en el futuro, en sus hijos. Y aquí dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando existe amor, usted desconsidera los errores de la persona. Ahora, cuando no se tiene amor, al contrario, cualquier cosa produce pelea, discusión, desconfianza. ¿Cómo está el relacionamiento entre nosotros, entre nuestros hijos? Queridos matrimonios, un cónyuge mira al otro que está sonriendo y le dice, ¿por qué estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Clara señal de que el amor se fue. Entonces, ya no voy a reír más. Y luego, hay esa cara larga que tienes todo el día, ni siquiera una sonrisa. Entonces, cuando no se tiene amor, cada actitud, cada palabra, es sospecha. Ah, ¿por qué tú dijiste eso para mí? Queridos matrimonios, ¿así nos preparamos para el regreso del Señor? El Señor está regresando. Y el regreso del Señor toma de sorpresa al matrimonio ahí discutiendo, en flagrancia. Y ahí, un cónyuge dice, llévame a mí, Señor. Mi cónyuge es quien no funciona aquí. Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente. El amor encubre todas las transgresiones. Proverbios 10, 12. Cuando existe amor, las cosas, las demás son desconsideradas. Vi muchas madres ahí en las puertas de los presidios. ¿Quién es su hijo? Ah, es uno que está aquí encerrado porque hizo esto. Mas ¿por qué está ahí la madre? Porque lo ama. El amor no se apagó. Voy a decir una cosa.
Cuando nosotros amamos, encubrimos, cubrimos los pecados. Nosotros no vamos a condenar, sino el amor es intenso. Por eso debemos ir delante del Señor. Porque es ese amor que el matrimonio tiene uno para con el otro. Y hace de que el matrimonio ame a las personas que Dios desea salvar. Porque tiene experiencia del amor que cubre multitud de pecados. Ahora ese matrimonio va a ser útil en las manos de Dios para ganar personas para el Señor, para cuidar personas para el Señor. Ahí ese matrimonio estará cumpliendo la misión dada por Dios. Mas la lección comienza en casa. Ahí nosotros tenemos 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros. Versión King James actualizada, revisada y actualizada. Sed mutuamente hospitalarios, sin murmuración. King James actualizada dice: sean hospitalarios los unos con los otros, sin quejarse. Ser hospitalario significa practicar la hospitalidad. Esto es recibir en su casa. Mas esa verdad, espiritualmente, tiene un alcance mucho mayor. Porque más que acoger en casa, debemos acoger en el corazón. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera hospitalidad. Sed mutuamente hospitalarios. Yo le acojo a usted en mi corazón y tú también me recibes en tu corazón. Esa debe ser la realidad para el matrimonio. Y esa es realidad para el matrimonio, que hace que el matrimonio, esos cónyuges, acojan a las demás personas, también en sus corazones. Acoger, ¿por qué? Porque aman. Entonces, usted puede ver 1 Pedro, capítulo 4, en el versículo 8, habla de tener amor intenso los unos para con los otros. Y aquí habla de ser hospitalarios los unos para con los otros. Sed mutuamente hospitalarios. Amar lleva a acoger. Y aquí dice, uno al otro. Entonces comienza en el matrimonio y se expande en la vida de la iglesia. Acoger. Cuando usted acoge personas en su casa, usted sabe de que esa persona es diferente. Mas usted le recibe porque tiene amor. Y aquí dice, ser hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Recibir, ser hospitalario es una cosa. Ahora, recibir, ser hospitalario sin murmuración es otra. Ahí el desayuno 8 horas de la mañana y la persona que recibió aún está durmiendo. Ay, yo no tengo todo el día para quedarme aquí, para estarle esperando a servirle el desayuno. ¿Hay murmuración o no? ¿Por qué? Amor. Porque miren, si fuese su hijo, volviendo de un viaje, le deja dormir. Mas porque es un extraño. No, ¿cómo puede hacer eso? Estoy levantando aspectos prácticos
para que podamos cumplir nuestra misión en estos tiempos finales de vivir la vida de la iglesia y acoger a las personas. La hospitalidad, el acoger a las personas, recibirlas es importante, porque ese sentimiento va a crecer y va a desarrollarse. Y el inicio es con una persona. Y se desenvuelve, desarrolla, ¿hasta qué punto? Romanos 16, versículos 3, 4 y 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que esté en su casa. Pueden ver un matrimonio modelo aquí, que recibieron a otros, y al final la iglesia estaba en su casa. ¿Saben qué significa la iglesia que se reúne en la casa de ellos? Es de que ellos recibieron todo tipo de hermanos. Una cosa es recibir solo a uno o a otro, mas otra es recibir a la iglesia en su casa. Eso significa, usted recibe a quién, a aquellos que le agradan a usted y a aquellos que también no le agradan y comienzan a agradarle a usted. En Filemón, versículos 1 y 2, dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La hermana Apia, posiblemente la esposa de Filemón, porque si no fuese, Apia debía haber sido colocada después de Arquipo, mas fue colocada por delante. Entonces, dice mucho con respecto a la importancia de Filemón, por tener a su esposa junto a él. ¿Y por qué es importante esa hermana Apia? Aquí dice, la iglesia que está en tu casa. Y ahí queremos hablar una cosa. Es fundamental que la iglesia esté en su casa. Hermanos y hermanas son diferentes. Una vez un hermano me invitó a la casa de él. Estaba solo. La esposa no estaba. Tuvimos 2, 3 horas de comunión y lo único que recibí fue un vaso de agua. Yo no tengo problema con eso. Está bien. La segunda vez, cuando fui allá, la hermana trajo jugo, pan de queso. Fue diferente. Hermanas, esa cuestión de amor intenso y hospitalidad. Hermanas, ustedes son fundamentales. Recibir a la iglesia en su casa. Y esa cuestión de acoger es algo que enfatiza mucho en la palabra. Romanos 12, 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Acoger en el corazón en primer lugar. Usted puede recibir en su casa, mas comienza recibiendo a las personas en su corazón. Porque quien usted recibe en su corazón, recibe también en su casa. Y eso es para hermanos, para hermanas. Eso aplica a todo el cuerpo.
contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y miren eso, 1 Timoteo 3:2. Eso tiene un requisito. Ese es un requisito para poder ser presbítero, para ser obispo. 1 Timoteo 3:2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Tiene que ser hospitalario. Tiene que recibir a las personas en su corazón. 1 Timoteo 5:10. Hablando de las viudas que deben ser cuidadas. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Usted puede ver el énfasis que el Nuevo Testamento da a la hospitalidad. La vida de la iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, trata de recibir, hospedar, acoger. Usted ve la importancia de cada matrimonio en los días de hoy. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos está llevando a vivir las palabras que un día aprendimos. Dios está diciendo, es hora de colocar en práctica porque yo quiero volver. ¿Por qué tantas cosas sucedieron en estos últimos tiempos? Esas cosas sucedieron porque Dios quiere de que vivamos la palabra de Dios, individualmente y como matrimonio. Amén. Existe un principio ligado a ese concepto de ser hospitalario. Mateo 25. Cuando habla de las ovejas y cabritos. Mateo 25. Versículos 35 y 36. Presten atención a esos versículos. ¿Qué es lo que el ser hospitalarios nos lleva a hacer? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Ustedes saben lo que es ser un matrimonio, que cuando alguien tiene hambre, y dice, hay un matrimonio que puede alimentarme. Puede ser algo físico, mas yo estoy hablando de algo espiritual. Tuve hambre y me disteis de comer. Es lo que está hablando. ¿Por qué? Cuando hacemos para los santos, estamos haciendo para el Señor. Por eso la importancia de ser hospitalarios. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. 36. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Esto es ser hospitalario. Esto es vivir la vida de la iglesia. Es cumplir la misión que Dios nos dio. Ahora, vamos a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí dice, es para servir los unos a los otros. Fue hablado sobre amar los unos a los otros, sobre recibir, acoger los unos a los otros.
ser hospitalarios. Y aquí ahora habla de servir los unos a los otros. Y a partir del matrimonio a otras personas. Y sirviendo a los unos a los otros, según cada uno ha recibido un don especial. Ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que Dios nos da de su gracia, y esa gracia es multiforme. Tiene muchas formas. Y esa gracia que Dios nos dio es que nos hace tener dones. Entonces, debemos servir de acuerdo a los dones que nosotros recibimos. Es innegable que todos nosotros recibimos dones. ¿Y por qué nosotros recibimos dones? Recibimos dones para servir los unos a los otros. No recibimos dones para que ese don sea algo vano. Si no usamos esos dones para el Señor, para el propósito de Dios, ese don yo recibí en vano. Existe don individual y don como matrimonio. ¿Por qué? Porque existe la gracia que Dios da a cada uno y la gracia que Dios da para el matrimonio. Y necesitamos ser esos buenos administradores, despenseros de esa multiforme gracia de Dios. Ese don puede ser algún talento, alguna capacidad. Puede ser alguna cosa que usted posee. Todo lo que Dios le dio a usted es un don, un presente. Puede ser dones fuera de nosotros y dentro de nosotros. Necesitamos ser buenos despenseros, administradores. Es decir al Señor, Señor, tú eres bendición para nuestra casa. Nuestra casa está siendo usada a tu servicio para servir a las personas. Estamos nosotros cumpliendo con la comisión que el Señor nos dio. Queridos matrimonios, nuestro deseo es de que vean como matrimonios la importancia que tienen para Dios y que todos podamos rendir cuentas positivamente de que nosotros administramos bien la gracia que Dios nos dio. Puede ser don de la palabra, don de música, don de apacentamiento. Existen términos aquí, mayordomo, y existen dos tipos de mayordomos. El mayordomo que administra la casa, que administra los bienes de su Señor, y a los que habitan en casa, haciendo de que toda aquella riqueza, todo lo que está en la despensa, sea colocado a disposición de los moradores de esa casa. Ahora, otro tipo de mayordomo es el que administra los bienes de su Señor. Necesitamos cuidar de esos dos aspectos. Mas un mayordomo sabe, todo eso es de mi Señor, no es mío. Y necesitamos ver, los dones que hoy tenemos son de nuestro Señor. El Señor dio a nosotros, y nosotros lo dimos a la casa de Él. Y estamos cumpliendo esa misión. Queridos matrimonios, ¿cuántas cosas la multiforme gracia de Dios le dispensó a usted, a ustedes, queridos matrimonios? Y esa multiforme gracia que fue dispensada a usted, queridos matrimonios, está siendo colocado. ¿Cuánto de eso está siendo colocado a servicio de la casa de Dios? Primera Corintios 15:10. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo da un testimonio. Todo lo que soy
Es por la gracia de Dios. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios da su gracia. ¿Qué tengo que hacer yo? Es colocar esa gracia al servicio de los santos. Entonces hay dos factores aquí, la gracia de Dios y mi disposición en dispensar. Yo voy a decir una cosa. Cada matrimonio, si cada matrimonio coloca a disposición, sirve a las personas de acuerdo a la gracia que Dios dio. Y hablo de todos los matrimonios. El vivir va a ser totalmente diferente. Si no, aquel matrimonio en aquel día delante del trono, el Señor va a preguntar, ¿qué hiciste con la gracia que te di? ¿Usaste para qué? La multiforme gracia de Dios. Ahora el versículo 11. Es la palabra de conclusión. Dice así. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Y de 1 Pedro 4, versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Si alguien sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Aquí tenemos el equilibrio. Yo no soy solamente alguien que habla. Yo soy alguien que también sirve. Eso quiere decir, lo que yo hablo, yo lo hago. ¿Comprendieron? Ahora, si yo hablo, debe ser según la palabra de Dios. Y si yo hago, si yo sirvo, debe ser según la fortaleza, por la fortaleza que Dios da. Yo veo ese versículo como algo maravilloso. No puedo ser alguien que solo sirve, sino también necesito hablar. Ese es el equilibrio. Si yo hablo, es según la palabra de Dios. Y si yo sirvo, lo hago por la fortaleza que Dios da. Entonces podemos ver todo eso. Muestra que Dios es el dador de todo, el proveedor de todo. Él nos da la palabra y nos da la fuerza. Él nos da la palabra para que nosotros hablemos. Y Él nos da el poder para que nosotros podamos actuar. Para que podamos hacer. Oí una historia. Y eso muestra a cada uno de nosotros. Ningún matrimonio es descartable en la vida de la iglesia. Todos los matrimonios son importantes. Una vez oí la historia de que un hombre de Dios habló ahí. Tenía una máquina de cortar césped. La desmontó, la volvió a armar y quedaron sobrando algunas piezas. Y dijo, wow, ¿qué hago? Y ahí, él dijo, debe funcionar. Prendió. Y funcionó. ¡Wow! Sí. Esas piezas. No, esas piezas son innecesarias. No son indispensables. Más, miren, él comenzó a cortar el césped, apagó y no conseguía apagar la máquina de cortar césped. Funcionó la máquina de cortar el césped, más esas piezas que no colocó eran las que eran para apagar la máquina. No eran piezas descartables. ¿Y usted cree de que algún matrimonio es descartable? ¿Verdad que no? Queridos matrimonios,
Ustedes son lo que necesita Dios en la vida de la iglesia, lo que hace falta en la vida de la iglesia. Una cosa debemos recordar. Si usted, vamos a volver al versículo 11. Si usted habla conforme a la palabra de Dios y si usted sirve por la fortaleza que Dios da, ¿sabe qué va a suceder? En todas las cosas Dios será glorificado mediante Jesucristo. Imaginen un matrimonio que dice, Dios mira ese matrimonio y dice, yo soy glorificado en la vida de ese matrimonio. ¿Usted imagina eso, Dios diciendo eso de ustedes? A mí me gustaría mucho. Ese matrimonio está disponible. Dios poder decir eso. Entonces, voy a leer el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos matrimonios, que el Señor los bendiga y que esa palabra pueda volverse realidad en la vida de cada matrimonio. Amén. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, por este mensaje precioso para los matrimonios. Que el Señor pueda continuar hablando con cada uno. Y asimismo, hermanos, ¿no? Esta palabra va para todo el cuerpo de Cristo, que podamos disfrutar, extraer esos puntos, ¿no? Importantes. Esa palabra que el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros de manera personal. Que podamos, ¿no? Señor Jesús, rumiar esta palabra y asimismo, hermanos, compartir en nuestras redes sociales para que este mensaje llegue a más personas. Así también, hermanos, dejar un me gusta, eso ayuda mucho a que la plataforma de YouTube recomiende este video a más hermanos, a más personas, a más matrimonios. Así también podemos dejar un comentario. Señor Jesús, un amén, uno, Señor Jesús, la porción que hemos ganado, hermanos, compartamos la porción que hemos ganado. Amén, Señor Jesús, un punto clave también. Señor Jesús, y pues, hermanos, también, ¿no? Hemos estado compartiendo, ¿no? Palabras muy preciosas también. Señor Jesús, aquí en el canal podemos buscar artículos del periódico Árbol de la Vida, artículos muy preciosos que han sido preparados con mucho amor para todos ustedes. Entonces, hermanos, continuemos disfrutando, continuemos rumiando, continuemos extrayendo riquezas de la palabra de Dios. Amén, Señor Jesús. Que el Señor los bendiga mucho, podamos compartir estas palabras también con más personas, con nuestros contactos, con nuestra familia. Ciertamente Dios va a poder hablar al corazón y al espíritu de cada uno de nuestros familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo. Amén. Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Estemos atentos a las redes sociales, a las publicaciones que hacemos, de los mensajes que vamos a tener. También, hermanos, les compartimos el link del canal que tenemos en
de información en WhatsApp, donde podemos unirnos. Ahí estamos compartiendo los links, ahí también la información para las siguientes transmisiones, mensajes. Pues hermanos, continuemos disfrutando. Amén. Jesús es nuestro Señor. Que tengan un reparador descanso. Pues que el Señor los bendiga mucho.